Hola, somos Verdad al Mic. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Bueno, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad al Mic en esta tercera temporada. Mi nombre es Débora Lucas y hoy vamos a estar viendo qué es un discípulo. En un episodio anterior hemos reflexionado respecto de esta diferencia muy marcada entre un discípulo y un cristiano, así que si no escuchaste ese podcast te animo a que puedas escucharlo, puedas retroceder y no perder el hilo de esta nueva temporada de Verdad al Mic. Hoy en este segundo podcast vamos a estar viendo qué es un discípulo. Generalmente esta palabra o este término se le adjudica a personas creyentes, seguidoras de cierta fe, cierta religión, pero también lo escuchamos cuando hablamos de, por ejemplo, filosofía, tal era discípulo de este otro. Bueno, ya se imaginarán entonces qué más o menos significa un discípulo. Pero antes de esto, ¿qué tiene que ver esto con los cristianos, no? Si bien nosotros sabemos que los seguidores de Jesús eran llamados discípulos, ¿de dónde sale entonces que esos discípulos son llamados cristianos? ¿Desde cuándo cambia ese término? ¿Y desde cuándo uno dice normalmente si cree en Jesús, yo soy cristiano? Es algo que está muy aceptado entre creyentes, pero no todos saben bien qué es ser cristiano. Incluso hay muchos que te responden rápidamente, sí, yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Pero entonces, ¿a qué viene lo del discipulado? ¿A qué viene lo de ser llamados discípulos? Jesús en ningún momento dijo, vayan y hagan cristianos, vayan y cristianicen. Él dijo, vayan por todos lados y hagan discípulos. Entonces, un breve resumen. La palabra cristianos aparece por primera vez o se les empieza a llamar así a aquellos seguidores de Cristo cuando la fe del testimonio llega a la ciudad de Antioquía. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 11, 25. En realidad el término cristiano era un término de burla para referirse a los seguidores de Cristo. Aquellos que recién escuchaban la fe y no creían, llamaban de manera de burla pequeños cristos. Esto significa un cristiano. Eso significa la palabra cristiano, pequeño Cristo, una réplica, un seguidor de Cristo, ¿no? Pero era de una manera de burla a estas personas. Igualmente, los seguidores de Cristo se identificaron con esto porque sin vergüenza decían, sí, yo sigo a Cristo. Y esto es correcto si se quiere, pero en realidad Cristo identificó a sus seguidores, a quienes creen en Él, no como cristianos, sino como discípulos. Y es importante que entendamos esto porque esto viene de las palabras de nuestro propio Señor Jesucristo. No es incorrecto llamarse cristianos, pero sabemos también que hoy por hoy muchas personas se llaman a sí mismas cristianos y, como veíamos en el primer podcast, esto no refiere exactamente a que creen en Jesús, sino a que se determinan de esa manera porque probablemente encuentren cierto beneficio en ese título, o cierta posición social, o cierto escudo incluso ante ciertas personas. Esto es muy triste, pero la verdad es que Jesús nos llamó discípulos, y hoy vamos a ver qué dice la Biblia respecto de esto. Básicamente un discípulo es un estudiante, es un aprendiz, es una persona que se disciplina a sí mismo. Es decir, la palabra discípulo y la palabra disciplina vienen de la misma palabra, significan lo mismo, que es alumno o aprendiz. Una persona que es discípulo aprende de otro y se disciplina a sí mismo en el conocimiento de otro. Y es así como Cristo hizo a sus discípulos. Jesús, conocemos que en la Biblia, por ejemplo en Marcos 1:17, Marcos 2:14, en Juan 1:43, Jesús se acerca a ciertas personas y le dice, sígueme. Simplemente Jesús le dice eso. Entonces podemos entender también que un discípulo es un seguidor y es alguien que confía y cree en un maestro. Presta atención a sus palabras, a su ejemplo, presta atención a su consejo y lo sigue. Entonces ahí vemos que hay una comunicación constante con entre ese discípulo y ese maestro. Hay una relación ahí. Un maestro que enseña, instruye y anima, y una persona que recibe ese instructivo o ese mandato de imitar, de aprender cierto conocimiento que imparte el maestro. Eso es una relación, no ocurre eso con alguien que nunca vemos. Ocurre si hay una relación íntima entre ese discípulo y ese maestro.
Ahora, referido a nuestro Señor Jesucristo, ser un discípulo de Jesús es estar en una relación íntima con Jesús, buscar cómo es Jesús, aprender de sus palabras, de sus consejos. Es decir, seguimos a Cristo para ser como Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo le escribe a los corintios y le dice: «Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo». ¿Cómo una persona puede decirle a otras: «Imítame a mí como yo imito a Cristo»? Pablo estaba muy seguro de que su conducta era igual a la de Jesús. Y ante muchos esto puede parecer soberbio de parte de Pablo, pero la verdad es que hay que ver qué significa ser un discípulo y ser un seguidor de Cristo, porque Pablo era un muy buen seguidor, discípulo, imitador de Cristo. Y de esta forma les pedía a aquellos a quienes les escribía que sean imitadores de él. También sepamos que en este momento Pablo le estaba escribiendo a personas que las tenía en ese momento vivas, por decirlo de alguna manera, probablemente sin saber que esta carta sería usada por el Espíritu Santo para hablar a todas las iglesias en todas las épocas, como nos habla hasta el día de hoy. Pero esas personas reales en esa etapa, en ese momento histórico a quien Pablo les escribía, no tenían un ejemplo visible de Cristo, porque Cristo ya no estaba entre los hombres, Cristo había ascendido al cielo y estaba con el Padre. Pablo entonces estaba siendo consciente de que él era un imitador de Cristo en su conducta, su manera de ser, y él se esforzaba, por supuesto, el Espíritu Santo lo usaba muchísimo para poder también ser ejemplo de estos nuevos creyentes, estos primeros discípulos o primeros cristianos. Ahora, los discípulos de Jesús, nos dice el escritor de este artículo en la Table Talk de Ministerios Ligonier, este pastor que se llama Anthony Carter, nos dice que un discípulo de Jesús tiene ciertas características que son entonces, por ser discípulo de Jesús, acordes con una relación con Jesús. Pablo no se comportaba de buena manera o tenía una buena conducta porque él era una persona simplemente formada en las Escrituras y sabía más o menos cómo portarse bien y cómo ser un buen ejemplo. Pablo era seguidor de Cristo y no hablaba otra cosa que no sean las palabras de Cristo, las que Cristo le había revelado en una relación íntima con él. Entonces, ¿cuáles son estas cualidades que un discípulo de Cristo tiene? ¿Cómo podemos identificar cuáles son los rasgos que surgen o siguen a un discípulo de Cristo? Vamos a ver tres principales. La primera es que un discípulo escucha a Jesús. Nadie es discípulo de un maestro si no está dispuesto a escuchar a su maestro. Uno no aprende de la nada escuchando al aire, escuchando a los pajaritos nada más. Uno no nace sabiendo, dicen, ¿no? Bueno, es que aprendemos de escuchar. Cuando somos pequeños somos guiados por nuestros padres porque escuchamos su voz y sabemos que nos guían y nos dicen que hagamos o que no hagamos ciertas cosas y entonces aprendemos de ellos. De esta misma manera, un discípulo aprende de su maestro escuchándolo y no se puede aprender si no se está listo para escuchar. Ahora, el mundo está lleno de maestros que quieren ser escuchados, que quieren tener seguidores, personas, hasta incluso, lamentablemente, dentro de los cristianos, dentro de la iglesia de Cristo, que quieren ser más escuchados en vez de guiar a las personas a que escuchen a Cristo, nuestro gran maestro y pastor. Entonces, un discípulo de Cristo, en realidad, escucha a Cristo, escucha a Jesús. Eso es lo que un discípulo hace. Esa es esta primer característica que tiene un verdadero discípulo, seguidor de Jesús. Cuando Jesús habla, el discípulo escucha. Se aferra a la palabra del Maestro como si fuese esta palabra su propio alimento. En Mateo 17:5 podemos encontrar el momento en que Jesús se reúne con sus discípulos en el monte de la Transfiguración, así se llama este momento y ese lugar. Dice que Dios habló desde los cielos y se escuchó claramente esta frase: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Esto está en Mateo 17:5. Dice así: «Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió». Están Jesús y sus discípulos, ¿no? Y dice: «Y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd». No se puede ser cristiano y no escuchar a Jesús.
Una segunda característica que distingue a un discípulo de Jesús es que justamente un discípulo aprende de Jesús. Entonces, encontramos acá que solo escuchar a Jesús no es suficiente. Un discípulo no escucha y luego hace como si nada, o se aleja o se olvida de las palabras de su maestro, a quien está, se supone, decididamente a seguir, o no considera que las palabras de su maestro no tienen impacto, entonces no les da importancia. En Mateo capítulo 11, versículo 29, nosotros escuchamos a Jesús decir que pretende de sus discípulos no solo que escuchen, sino que aprendan de él. Este versículo del capítulo 11 dice Jesús dirigiéndose a sus discípulos: «Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El discípulo, como decíamos al principio, es un aprendiz, y las palabras de su maestro tienen peso para este aprendiz. Hay otra situación también en donde Jesús prueba a los corazones de sus discípulos. En Juan capítulo 6, versículos 68 y 69, Jesús se vuelve a sus discípulos y les pregunta: ¿acaso queréis iros vosotros también? Y Pedro, hablando también en nombre de los otros discípulos, le dijo, así dicen los versículos 68 y 69, Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro acaba de exponer el peso de la palabra de Jesús, palabras de vida eterna. Y siguiente a esto dice: y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Entonces hay un deseo acá que Pedro expresa que debería ser característica de todo discípulo, y es que debe ser nuestro mayor deseo aprender de Jesús, porque es la base de todo el que cree en Jesús. No podemos decir que creemos en Jesús y no tenemos ni idea de qué es lo que Jesús enseña. Entonces, no solo es escuchar al maestro, sino aprender del maestro, lo que caracteriza un discípulo. Y en tercer lugar, y como en principio estas primeras tres características que distinguen a un discípulo de Jesús de cualquier otro discípulo o simplemente cristiano creyente, es que nadie puede llamarse realmente a sí mismo discípulo de Jesús si no está dispuesto a obedecer las palabras y las enseñanzas de su maestro, en este caso, de nuestro Señor Jesús. El discípulo que realmente escucha y aprende, entonces va a poner en práctica eso que escucha y aprende. Lo va a poner en práctica, va a obedecer eso. No es una opción. Aquello que se le está diciendo tiene peso, aprende que es importante lo que se le está enseñando por su maestro, entonces va a poner en práctica eso, porque entiende que eso tiene peso y no tiene otra opción que obedecer a eso que se le enseña. Jesús nos demostró en las Escrituras, con su conducta y con sus palabras, ser digno de toda obediencia. Él demostró ser hijo de Dios, demostró ser Dios. Entonces es digno de toda obediencia. Sus palabras son dignas de ser oídas, de ser tomadas en cuenta, de ser aprendidas y de ser puestas en práctica. En Juan capítulo 14, versículo 21 encontramos estas palabras de Jesús respecto de aquellos que se supone son sus discípulos. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, aquellos que son seguidores de Cristo, que dicen amar a Cristo, que dicen escucharlo, que dicen aprender de Cristo, no pueden quedarse con todo eso en su mente y seguir su vida como si nada. Ponen consecuentemente en práctica todo lo que aprenden de su maestro. Y acá Jesús habla de amor, aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. No solo es un acto, si se quiere, hasta religioso, porque hasta acá podría cualquiera aprender de las palabras de Jesús, estudiarlas, están en la Biblia. La Biblia es un libro que está al alcance de muchos, así que cualquiera que accede a ella puede estudiar todo lo que Jesús hizo y dijo. Podríamos decir que hasta entonces sería un buen discípulo porque escucha y aprende de las palabras de Jesús. Podría ponerlas incluso en práctica y hacer cosas que Jesús mandó a hacer. Pero acá hay una característica también, que es que aquellos que lo aman demuestran su amor por Él guardando sus mandamientos.
esa puesta en práctica habla de un amor en esta relación íntima con nuestro Maestro que hablábamos, y es el guardar sus mandamientos. Es importante que sepamos, para concluir todo esto, que la Biblia nunca hace una distinción entre cristianos y discípulos, sino que los que, como explicaba al principio, aquellos que fueron llamados cristianos, primero fueron llamados discípulos por nuestro mismo Señor y Maestro, Jesús. Entonces, ser discípulo de Cristo es ser un cristiano. El cristiano que sigue a Cristo confía, escucha, aprende y obedece a Cristo. Así fue siempre. Entonces, quiero dejarte con una pregunta para concluir todo esto. ¿Te distinguen como discípulo estas 3 características que hemos hablado? ¿O te has dado cuenta que quizás dijiste de manera quizá no medida que eras cristiano y nada de esto forma parte de tu vida? No guardas los mandamientos de Jesús, no aprendes de sus palabras, no sabes qué es lo que Él dice, no lo escuchás. Bueno, si algo de esto es lo que te está pasando, te animo a que puedas orar, a que puedas pedirle a Dios que te haga su discípulo. No solo un cristiano con título, un cristiano que probablemente va a la iglesia, de vez en cuando lee la Biblia, pone me gusta a imágenes o frases cristianas. No, ser un discípulo es una conducta y refleja un amor por nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Es bueno que acompañemos esta enseñanza con oración, así que te animo a que puedas orar por aquellas áreas en las que te cuestan quizás ser un discípulo honesto, fiel a nuestro Señor. Todos ofrecen una buena maestría, todos ofrecen algo lindo que podamos querer oír, querer aprender, pero nuestro verdadero Maestro, si decimos ser cristianos, es Jesús. No perdamos de vista, no perdamos nuestros oídos de este Maestro. Hasta acá ha sido el segundo podcast. No te pierdas ningún episodio. Vamos a continuar con esta serie que va a transformar nuestro corazón y va a enriquecer nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Esto fue Verdad al MIC. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.